Les había dicho antes, pues les voy a hablar del nucleolo de Ustila gomaidis, que básicamente es el hongo que causa la enfermedad del carbón común, o como en México conocemos al huitlacoche. Entonces, bueno, pues trabajamos allí en el laboratorio de nanobiología celular, y lo que se ve atrás es una célula completa de levadura por microscopía electrónica de transmisión. Entonces, como les decía, pues es un poco hostil esta tabla, pero son todos los datos, ¿no? Pertenece a los basidiomicetos, de acuerdo a la última clasificación. Algo de lo más importante, pues es que es un modelo biológico, en particular para procesos celulares como la mitosis, como la recombinación genética y como el crecimiento polar, que es similar al de neuronas. Aquí nada más me gustaría aclarar que el experto en recombinación genética, que es Robin Holliday, de donde vienen las estructuras de Holliday, fue el primero en aislar a Ustila gomaidis de la mazorca del maíz, y a partir de ahí se sacaron más cepas, que es con las que trabajamos hoy en día, ¿no? Otro punto importante es que es un modelo muy importante en la patogénesis en plantas. El tipo de interacción que hace, pues es un parasitismo biotrófico, donde no mata totalmente a la planta, sino que la deja ahí morir un poco más lento. Y bueno, la etapa infecciosa es el micelio dicariótico. Desafortunadamente todavía no podemos obtener esta parte del ciclo de vida, pero lo que estamos trabajando es un micelio que es haploide, y entonces podemos comparar entre una levadura haploide y un micelio haploide. Bueno, ¿qué causa? Pues los tumores que ya todos conocemos, la enfermedad del carbón común, y el tamaño del genoma es importante, son 20.5 megabases, y es importante porque es un poco más grande que el de Saccharomyces, como por 4 megabases, pero en genes codificantes sí son un poquito más cercanas. Entonces eso podría darnos una idea de que hay elementos regulatorios pues que son importantes, ¿no? Hasta ahora pues hemos visto que tiene una estructura fibrogranular, un componente fibroso y un componente granular. Entonces nosotros estamos trabajando justamente con las levaduras, que son las que dan origen al micelio dicariótico o a la hifa. Sin embargo, como les comenté, nosotros trabajamos con una hifa haploide. Entonces, este es el micelio, el nucleolo para Dummies. ¿Por qué? Porque nos da una secuencia muy clara de cómo es que se transcriben los genes ribosomales y se forman los ribosomas, ¿no? Entonces, todo comienza aquí en la periferia de los centros fibrilares, cuando los hay, y esos pre-RNAs pasan a su maduración al componente fibrilar denso, que después pasa al componente granular. Esa es la función clásica asociada al nucleolo. Sin embargo, en el artículo de Larovaya de 2009, que fue una revisión, se pone al nucleolo como el centro organizador de funciones nucleares, que organiza de forma tridimensional al genoma. Y bueno, hay nuevas cosas como son los NATs, que son los dominios asociados a nucleolo, que les hablaré un poquito más adelante de ellos, y como decía bien Carlos Villegas, la reparación y recombinación del DNA. Entonces, bueno, como les decía, hicimos una tabla de todos los grupos de hongos que hay, todos los artículos que checamos y donde se pudiera observar algo similar a un nucleolo, y siempre utilizaban la técnica convencional de microscopía electrónica, o sea que nadie ha entrado a hacer unas técnicas de citoquímica donde podemos obtener datos más importantes, tanto de la cromatina como del nucleolo, como si tiene el nucleolo cromatina en la periferia y otras cosas, ¿no? O si hay cromatina dentro del nucleolo. Entonces, bueno, aquí no puse las citas porque eran demasiadas, pero van a creerme un poco. Entonces, también nos hemos aproximado al grupo de los hongos, como ya les comentaba. Este es el nucleolo de Candida albicans, que aquí no se contrasta muy bien. Sin embargo, los hechos son que está en la periferia del núcleo. Por aquí viene la envoltura nuclear, todo esto, todo esto, todo esto. Y estos puntos que se ven aquí son en su mayoría ribosomas. ¿Cómo sabemos esto? Pues tenemos una medida del ribosoma, ¿no? Que va de 16 a 20 nanómetros aproximadamente. Entonces, pues en un tiempito nos medimos algunos de los ribosomas. Si bien la imagen no es clara, podemos decir que hay granitos que están saliendo, digamos, del nucleolo en estas partes, ¿no? Y pues que hay un elemento fibrilar. Es lo único que podríamos decir por el momento.
En el caso de Pleurotus, que es uno de los hongos que trabajé en la licenciatura, pues lo mismo. Este es un corte transversal de Pleurotus, de la célula de Pleurotus, que estaba creciendo en un micelio de carionte. En este caso, pues lo que podemos ver es lo mismo, ¿no? Un elemento fibrilar que aquí pareciera ser más denso y algunos elementos granulares en la periferia. Si nosotros pensamos que el nucleolo es una circunferencia tridimensional y no bidimensional como lo estamos viendo, pues casi siempre el componente granular queda alrededor, ¿no? Entonces, decidimos caracterizar al nucleolo de Ustila-Gommaidis de forma ultraestructural. Y bueno, para esto fue un poco de una odisea porque necesitamos elaborar algunas colaboraciones para conseguir las células, que en este caso nos facilitó el doctor José Ruiz Herrera, que es un investigador emérito del Cinvestav Irapuato, que tiene una trayectoria pues bastante larga, fue uno de los descubridores de los quitosomas, que son vesículas donde se forman las fibras de la quitina en la pared celular de hongos, y entonces ellos estandarizaron un protocolo para convertir levaduras en micelio, tanto levaduras haploides, pasarlas a micelio diploide, y a micelio haploide, que es con el que nosotros trabajamos por el momento, ¿no? Entonces, en este caso, hasta ahora lo que llevo en mi proyecto de doctorado es una técnica general, que es la convencional, una de EDTA para ribonucleoproteínas y una de NAMAUR, que es para DNA en bloque. Entonces, rápidamente, la parte artesanal de la microscopía electrónica, pues es en general la fijación del tejido, inclusión, corte y contraste. Ahorita les voy a explicar por qué. La finalidad es obtener cortes ultrafinos muy delgados para ver algo como este estilo, ¿no? Entonces, trabajamos con un microscopio electrónico de transmisión a 80 kilovoltios, utilizamos una cámara como esa y un microscopio Yeol. Entonces, empezamos con el nucleolo de ustílago. En los hechos es que es periférico, que siempre hay uno por núcleo, independientemente si lo vemos de forma longitudinal o si lo vemos de forma transversal, siempre nos ha parecido que hay solo uno. En este caso es de una levadura haploide, su tamaño va de 0.86 micras a 0.91, tiene una morfología homogénea fibrogranular y parece tener intersticios, que sería esta región blanquita o más translúcida. Después pasamos al micelio. En este caso es más grande, lo que nos puede estar hablando de una actividad celular, como ya han mencionado, ¿no? En el caso de las células cancerígenas, pues se ha visto que el nucleolo crece cuando la célula necesita estar en una división pues constante. En este caso también señalo aquí los intersticios, que puede ser uno o dos. Aquí sacamos cortes seriados y en otro de los cortes pareciera que se forma un canal entre estos dos intersticios, que más bien serían uno y que iría desde aquí hasta por acá. No es un centro fibrilar porque, como ya mencionaba la doctora Lourdes Agredano, pues no hay un componente fibrilar denso en toda la periferia, que es como ultraestructuralmente definimos a un centro fibrilar. Entonces pasa un poco más rápido. Hicimos una técnica de EDTA que, como les dije, es preferencial para ribonucleoproteínas, y lo que obtuvimos pues es esta zona, ¿no? Que sería la que está marcando nuestra técnica y que serían las ribonucleoproteínas. Entonces podemos decir que el nucleolo pues está formado en el grupo de los hongos también como una ribonucleoproteína, y pues este dato al menos yo no lo he encontrado en la literatura, y además aquí lo que hace el EDTA es blanquear el DNA. Entonces son resultados preliminares y podríamos decir que por aquí va el DNA, que podría bien ser cromatina perinucleolar, ¿no? Que es algo también muy importante, y como les dije, pues que es un nucleolo de naturaleza de ribonucleoproteínas como todos. Por último, utilizamos la técnica de NAMAUR, que es una técnica específica para DNA, y la tuvimos aquí en este caso con la levadura. Aquí que vemos, estas manchas que vemos aquí, negras todas, pertenecen al DNA, entonces lo más seguro es que la envoltura nuclear viene por aquí, ¿no? Bueno, aquí no se alcanza a contrastar muy bien la imagen, en la computadora se ve un poco más, pero bueno, nosotros sabiendo que el nucleolo está en la periferia del núcleo en todas las ocasiones, podríamos decir que este hueco podría ser el nucleolo, falta hacer las mediciones, o podría estar por acá, en alguna de las dos regiones, ¿no?
¿Esto qué nos hace pensar? Pues que el nucleolo tiene en la periferia cromatina y que lo que habíamos estado midiendo quizá en su totalidad como un nucleolo sería un nucleolo de ribonucleoproteínas y cromatina perinucleolar, ¿no? Entonces, ya casi termino. Aquí señalo la cita de Testillano, que trabajó con Risueño para generar esta técnica, porque ellos en ese artículo donde describen esta técnica solo dicen que sí es muy específico para animales y plantas. En el caso de los hongos dice que pues que funciona, pero no dice nada más, ¿no? Entonces es importante, pues aquí estaría como una aproximación a que tal vez sí funciona. Y por último, ya no pude agradecer ni dar perspectivas, pero esta imagen resume bastante bien lo que es el nucleolo en la actualidad. El nucleolo es el puntito controlador del universo celular, por así decirlo, y lo que está haciendo pues es la función clásica, ¿no? La síntesis de ribosomas, que son todos estos azulitos, algunos adosados aquí al retículo endoplásmico rugoso, y otra de las funciones que está tomando mucha importancia en la actualidad y que por eso vale la pena ver la distribución de los ácidos nucleicos en su conjunto, o sea, el RNA y el DNA. Pues por lo que se sabe hasta el momento es que el nucleolo es un regulador de la cromatina o del DNA. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los cambios epigenéticos que están descubriendo por inmunoprecipitación, las regiones asociadas a la lámina, las regiones asociadas topológicamente y todo lo que está haciendo la biología molecular actual, pues está más que relacionada con la ultraestructura tanto del nucleolo como del núcleo celular, ¿no? Y pues bueno, eso es todo.